Como habéis visto en nuestro logotipo figuran dos lemas. Uno, no somos invisibles, que ciertamente para nuestro colectivo da la impresión de que sí que lo somos. Queremos el objetivo de este congreso, evidentemente dejar de ser invisibles, hacernos oír, decir lo que pensamos y para ello se realiza, para eso está, para dar voz a todo nuestro colectivo. Que ha estat sempre la impulsora d'aquesta idea amb la col·laboració de la resta d'entitats. I cal posar de manifest precisament que els veritables protagonistes són les associacions, que no han reparat esforços, que són esforços no retribuïbles, que són esforços de persones anònimes, fins que una idea incipient avui podem dir que ja es transforma en una realitat. Una vegada més, la societat civil es revela davant d'una situació injusta. Aquest congrés ens ha de servir com una oportunitat per a l'intercanvi d'experiències un col·lectiu molt castigat per una crisi econòmica que l'expulsa sistemàticament del mercat de treball. Cal també que serveixi per posar en valor, a través de les diferents ponències, les fórmules necessàries per generar ocupació i, sobretot, i per sobre de tot, reinvertir a la societat la molta experiència que acumulen les persones que formen part d'aquest col·lectiu, que no les podem menysprear ni les podem apartar. De este señor, ¿cómo se llama? Que puedes... Sí, perdona, parece que yo creo que al Club de la Comedia puede ir con la Eva H. Se llama Montoro, que decía que se están moderando los salarios, están subiendo moderadamente. Pues lo invitamos al Club de la Comedia. Que se ha hecho a todas las de nuestro país, Cataluña, y también a todos los grupos políticos a nivel estatal. Y ayer mismo recibimos la contestación que no podía asistir. Se la enviamos evidentemente al presidente del Congreso, Jesús Posada, y desde su gabinete de prensa pues que no podía asistir porque ese día pues había pleno, me parece. En todo caso, sí que se le ha invitado a todos. No vienen. Bueno, lo